En la clase anterior habíamos creado una pequeña presentación con solo 3 diapositivas eh, para explicaros cómo crear una presentación desde cero, cómo seleccionar una plantilla, en este caso, cómo añadir nuevas diapositivas y lo último que os expliqué es cómo, bueno, al crear la presentación os expliqué la forma de seleccionar una plantilla. Hay veces que por diversos motivos no quiero utilizar una plantilla, porque por ejemplo las que tengo disponibles no se ajustan mucho a la temática de la presentación que voy a elaborar, o sencillamente porque prefiero seleccionar un color de fondo. Entonces, para hacer esta prueba voy a crear una nueva presentación sin cerrar la anterior. Voy a crear una nueva presentación vacía en la cual no voy a seleccionar ninguna plantilla. Os voy a explicar, voy a cancelar esto, voy a dejar la presentación con un fondo blanco y os voy a explicar cómo seleccionar un color de fondo. Si accedo a las propiedades de las diapositivas, vuelvo a repetir cómo lo he hecho, me voy al botón derecho, me voy a propiedades y aquí puedo seleccionar tanto el formato de pantalla, anchura, si quiero una disposición horizontal, vertical. Normalmente estas opciones no me va a hacer falta configurarlas. Lo que sí, en esta ocasión voy a intentar elegir un color de fondo para mis diapositivas. Entonces tengo diferentes opciones. Básicamente os voy a explicar las dos primeras, tanto color como degradado. Si selecciono ninguna, me va a dejar tal como está, con un fondo blanco. Me voy a la opción de color y si pico en color, aparece la típica paleta de colores, donde incluso yo puedo especificar el código de color en hexadecimal o en otro lenguaje. No voy a entrar en estos contenidos, pero bueno, tengo una paleta de colores, tanto puedo cambiar modo estándar como una paleta de colores en HTML, ¿vale? Me voy a la paleta de colores estándar y voy a seleccionar, pues por ejemplo, un color cualquiera. Yo os recomiendo que sean colores claros para que el contenido se visualice de una manera mejor. Entonces, si selecciono este color, ya lo tengo en la diapositiva. Voy a volver ahí a propiedades. Me voy a ir a la opción degradado. Un degradado, a fin de cuentas, es un paso de un color a otro y que incluso pueden crear formas, como por ejemplo este color de aquí, este degradado de aquí. Hace un degradado entre dos colores, incluso yo puedo cambiar cuáles son los colores de ese degradado, ¿vale? Voy a crear yo un degradado propio y me crearía este efecto. Hace un pase de un color a otro. Voy a volver, una vez explicado esto, voy a volver a la presentación que había creado en la clase anterior y os voy a explicar cómo generar transiciones, que a fin de cuentas es el cambio entre una diapositiva u otra. Si me voy a visualizarlo en modo pantalla completa, vais a ver que el paso de una diapositiva a otra es simple, es como un cambio de página y ya está. Puedo crear algún tipo de efecto entre ese paso de una diapositiva a otra. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues para acceder a la configuración de diapositiva, tengo aquí en este panel lateral, tengo una opción de transición entre diapositivas. Como siempre, si hay algún botón que no sabéis su funcionalidad, es tan sencillo como dejar el cursor colocado encima del botón y me va a aparecer una pequeña descripción. En este caso aparece ahí transición entre diapositivas, o si no, vais a ir al menú diapositiva y a la opción transición entre diapositivas. En ambos casos se va a desplegar el mismo panel. Entonces, lo primero que me pide seleccionar es el tipo de transición que quiero y aparece un pequeño icono donde me va dando pistas de cómo va a ser esa transición. Pero si no, por ejemplo, voy a seleccionar este tipo de transición de disolver, al seleccionar el tipo de transición me va a mostrar o me va a hacer una vista preliminar
de cómo sería este tipo de transición, ¿vale? Como podéis ver, muy sencillito. También voy a coger, por ejemplo, un tipo de transición. Por ejemplo, voy a hacer este de barras. Puedo configurar, dentro de lo que es el tipo de transición, puedo configurarle algunas opciones, como por ejemplo, en este caso, si lo quiero vertical o horizontal, la duración de la transición, por ejemplo, voy a poner que dure 3 segundos, y si quiero algún tipo de sonido. A mí personalmente esta opción no me gusta, pero que sepáis que tenéis aquí una serie de sonidos precargados para poder utilizarlo. Yo prefiero dejarlo sin sonido. Y ahora, importante, puedo hacer que la transición ocurra cuando haga clic con el ratón, o que la diapositiva pase automáticamente, por ejemplo, después de, en este caso voy a poner 3 segundos para que no sea muy largo y lo podáis ver, y automáticamente pasará a la siguiente diapositiva. Y por último tengo la opción de aplicar este tipo de transición a todas las diapositivas o no. Si lo aplico a todas las diapositivas ya lo tendría configurado. Si no, tendría que ir diapositiva a diapositiva configurando su transición. El problema o el inconveniente que tendría en este caso a aplicar transición a todas las diapositivas es que en este caso todas pasarían después de 3 segundos. Y a mí a lo mejor me puede interesar que la presentación, el título, la primera diapositiva, pase automáticamente, por ejemplo, a los 3, 4 o 5 segundos, pero el resto de las diapositivas me va a interesar a lo mejor que lo haga al pulsar con el ratón. Con lo cual, en este caso, yo voy a omitir la opción de aplicar a todas las diapositivas, y lo que voy a hacer es, la primera la voy a pasar automáticamente a los 3 segundos y la segunda la voy a pasar, voy a seleccionar otro tipo de transición para que lo veáis, por ejemplo, de tipo rueda, y lo voy a hacer que ocurra al hacer clic con el ratón. Y por último, al pasar a la última diapositiva, que haga una transición, por ejemplo, de tipo mosaico, al pulsar con el ratón. Vamos a ver cómo quedaría. Para ver la vista final, pues me voy a F5 o vista de diapositiva, la primera diapositiva con su transición. A los 3 segundos automáticamente pasa a la siguiente diapositiva, como podéis ver, y ahora hasta que no hago clic con el ratón o presiono alguna tecla del teclado, por ejemplo, ahora voy a presionar la tecla Enter, va a pasar a la siguiente diapositiva con su transición correspondiente, y para la última diapositiva exactamente lo mismo. Con lo cual, esta es la forma que podríais utilizar para crear transiciones.